Muy buenos días y bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros invitados que hayan aceptado participar en este encuentro. A continuación los presentaré a todos y, por supuesto, agradecer también a toda nuestra audiencia, formada por parte del sector también de los videojuegos, por otros sectores y también por parte del equipo de Voxel School, a quien, por supuesto, quiero agradecer su colaboración para realizar este cuarto Smart Business Meeting. Mi nombre es Manuel del Campo, soy el CEO de Axel Springer, editora, entre otros productos, de Business Insider. Business Insider es el medio económico y tecnológico más grande del mundo. Ya superamos los 170 millones de usuarios únicos en 17 territorios. Y desde que lanzamos el producto en España, hace ya casi 2 años, hemos realizado varias iniciativas y una de ellas la hemos denominado Smart Business, porque lo que queremos es analizar y debatir sobre la profunda transformación y los retos a los que se están enfrentando absolutamente todos los sectores. Y dentro de esta serie estamos organizando unos encuentros que hemos denominado Smart Business Meetings, donde lo que queremos es que las voces relevantes, las voces más relevantes de cada sector, nos cuenten desde dentro y en primera persona cómo están afrontando esa transformación y esos retos. Hasta ahora hemos realizado 3, hemos abordado el mercado publicitario, la industria del automóvil, el sector bancario, y este de hoy es sin duda el sector más joven de todos, y yo desde luego, más que de transformación, porque es un sector que ha estado evolucionando desde que se considera como tal, y yo puedo dar fe de ello porque he realizado prácticamente toda mi carrera como periodista especializado en videojuegos. Yo hablaría más de retos, y eso es lo que queremos contar aquí hoy, lo que queremos que nos cuenten nuestros invitados hoy. Además, es el Smart Business Meeting donde vamos a tener mayor número de invitados. Hasta ahora habían sido 4, hoy vamos a tener a 6, pero de verdad queríamos tener diferentes posiciones y puntos de vista para poder tener un debate y una charla mucho más enriquecedora. Así que paso ya directamente a presentar a todos nuestros invitados, empezando desde mi izquierda hacia la derecha. Alberto Martín, el Sales and Sponsorship Director de ESL en España, Portugal y LATAM. Es la plataforma líder en eSports a nivel mundial. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Jorge Huguet, director de marketing en España y Portugal en Sony PlayStation España. PlayStation es el líder del mercado y desde hace ya muchísimo tiempo la auténtica referencia en el mundo de las consolas y los videojuegos. Muchísimas gracias, Jorge. Nada, un placer. Valeria Castro, que es la presidenta de DEP, que es la Asociación de Compañías Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos en España, además de ser la fundadora de una exitosa equipo de desarrollo como Platonic Games. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias. Mercedes Rey, que es la directora de Relaciones Institucionales de UTAD, que es un centro universitario de arte y tecnología, un lugar como Voxel, donde se están formando los futuros profesionales del sector. Y además Mercedes es una persona que ha desarrollado su carrera y ha estado yo diría que en todos los lados, ¿no? En el desarrollo, en la distribución y ahora estás en la formación. Media vida, sí, media vida básicamente. Con lo cual también podrás hablar bastante bien de este sector de diferentes puntos de vista. José María Moreno, que es el director general de AEBI, que es la Asociación de Distribuidores y Editores de Software en España. Bienvenido. Muchas gracias. Y Esther Ruiz, que es secretaria tercera de la Mesa de la Asamblea de Madrid, diputada por Ciudadanos y portavoz de la Comisión de Cultura. Y es una persona que además, desde el punto de vista de la política, ha estado muy ligada a todas las iniciativas que se han realizado para el apoyo de los videojuegos, con lo cual este punto de vista también nos interesa muchísimo. Muchísimas gracias, Esther. Gracias a ti. Bueno, vamos a empezar directamente con lo más reciente que tenemos, que es hace apenas 2 semanas se ha celebrado la feria más importante de videojuegos en España, la Madrid Games Week. Hemos tenido récord de asistencia otra vez, se han podido probar las últimas novedades y también se ha puesto mucho énfasis, que luego hablaremos más adelante de ello, en los aspectos positivos de videojuegos. Pero me gustaría, en primer lugar, José María, como AEBI, como organizadora junto a IFEMA de esta feria, que nos hicieras una valoración de qué te ha parecido la feria este año, cómo la has visto, qué destacarías y también, ¿por qué no?, qué aspectos crees que se deben mejorar o qué retos se tienen para próximos años. Pues mira,
La verdad es que estamos muy contentos con la feria de este año. Creemos que ha sido un éxito. Como decías, ha habido más de 139.000 asistentes, que es un récord. Ha crecido también en lo que a número de exhibidores se refiere. Ha habido más de 250 exhibidores. Hemos abierto un nuevo pabellón este año. Ya ocupamos pues más de 50.000 metros cuadrados. O sea que es una feria pues que se está asentando y que está creciendo año a año, ¿no? Con lo que estamos especialmente satisfechos es, pues, por un lado, con la satisfacción de los asistentes, que nos hacen llegar que este año les ha gustado más que otros años. Siempre hay alguna pega y estamos trabajando para mejorarlas, pues el acceso, las colas, el número de puestos de juego y demás, pero en general la valoración, el feedback que estamos recibiendo es muy positivo. Y estamos muy contentos porque este año, por primera vez, también hemos organizado otras actividades fuera de la feria, en el marco de Madrid Games Week. Organizamos un congreso de videojuegos, educación, cultura y salud en la Fundación Telefónica, pues que fue un éxito también. Asistieron unas 300 personas y tuvieron la oportunidad de conocer pues esas posibilidades que ofrece el mundo del videojuego en otros ámbitos. Y que nos gustaría que en el futuro pues siga celebrándose y sea un congreso de referencia internacional. Y organizamos también un congreso dirigido a desarrolladores nacionales, junto con Guerrilla, y que además tuvo pues también unos premios y los Indie Dev Burger y demás que hicieron también que la comunidad de desarrolladores nacionales pues se sintiese más cerca también de Madrid Games Week, ¿no? Entonces es también algo que queremos potenciar de cara al futuro, todo lo relacionado con el desarrollo de videojuegos en España, ¿no? A lo cual también, por cierto, en Madrid Games Week, dentro de la feria, les hemos dedicado un espacio tanto para que puedan exhibir los juegos, como para que puedan mantener reuniones de negocio con inversores, como para que puedan aprovechar y compartir conocimiento con otros desarrolladores, ¿no? Pero esa es una de las áreas que queremos potenciar de cara al futuro, todo lo relacionado con el mundo del desarrollo. Y seguir trabajando. Me decías, retos, pues además de tenemos otros retos como es internacionalizar el evento, hacer que Madrid y que España se conviertan en un referente mundial del videojuego, ¿no? Y en eso también hemos empezado a trabajar, junto también con las administraciones, pues para ver si lo podemos conseguir prontito. Interesante reto, desde luego. Bueno, yo tengo dos comentarios más, si me permites. Yo creo que uno es la repercusión que ha tenido en los medios, sí. Que ha sido, desde nuestro punto de vista, mayor que otros años. Hemos estado en telediarios, hemos estado en muchos medios que normalmente no estamos, y eso es muy importante. Y luego que se han hecho anuncios mundiales, ¿no? Se presentó un programa de televisión, internet muy novedoso, que es un formato único y que se ha creado en España y que se presentó allí, ¿no? Como es el Top Gamer Academy. Entonces, todas estas pequeñas cosas están haciendo que la feria sea más grande, ¿no? Y yo creo que estamos muy contentos, ¿no? Sí, y no solo hay una cosa que no querría olvidarme, y es también el apoyo de las administraciones. Hace unos años, cuando organizamos un evento como Madrid Games Week, teníamos un poco sensación de, no de abandono, pero no veías que los representantes de las distintas administraciones pues tuviesen interés en acompañarnos, ¿no? Y ahora hay que reconocer que tanto el gobierno central, porque ha habido representantes de distintos ministerios, de cultura, de economía, de industria, como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, nos han estado acompañando, y eso, bueno, pues nos hace también sentir que cada vez se nos valora más. Muy interesantes los temas que habéis tocado y que luego me gustaría profundizar en ellos, tanto el tema del apoyo de las administraciones, y para eso tenemos también a Esther aquí, como la repercusión en los medios, que creo que es otro tema interesante. Por también tener otra opinión sobre la Madrid Games Week, Alberto, también los eSports han ido creciendo junto a la feria. Este año, de hecho, habéis tenido vosotros un pabellón entero. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto esta evolución? E igualmente, ¿qué retos crees que tenéis para el futuro, en este sentido, con la feria? Para nosotros, Madrid Games Week siempre es una plaza muy importante, donde siempre estamos, básicamente, no solo por cercanía, sino porque creo y consideramos que podemos aportar mucho. Evidentemente, el mundo de los eSports quizás es más novedoso, ¿no?, que todo el gaming en general, pero para nosotros ha sido un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Veníamos de tener simples activaciones o finales de torneos, y este año hemos tenido un pabellón entero para nosotros. El pabellón 2 era todo para nosotros y nuestros partners, evidentemente. Entonces,
hemos tenido finales de nuestros campeonatos nacionales, SL Masters, hemos tenido nuestras zonas de activaciones de otros torneos, trabajamos con grandes partners. Uno de los grandes hitos a lo mejor es poder acercar también a un player como Amazon, en este caso al mundo del videojuego, que parece que nunca estaba, todavía estaba un poco más lejos de este tema. Y bueno, o sea, al final el tener ese pabellón, esa disposición, ese crecimiento interanual que tenemos dentro del sector, yo creo que es importante, ¿no?, para nosotros y sobre todo dice mucho de la imagen de SL y el desarrollo nuestro dentro de este sector. Muy bien, sí, luego hablaremos también de la importancia que tienen o que pueden tener los eSports en el futuro. Vamos a entrar a hablar del primer tema, que es la experiencia de jugar, la experiencia de videojuego, que al final es de lo que deriva todo lo que el resto de las aristas que tiene la industria, ¿no? Desde que el sector de los videojuegos se considera como tal, como decía al principio, ha habido una constante evolución, hemos visto generaciones de consolas que han ido apareciendo, hemos visto una evolución tecnológica muy fuerte, pero sobre todo se ha centrado en la evolución gráfica, en la evolución tecnológica de los juegos, sin que, desde mi punto de vista, y si estáis en desacuerdo decírmelo, sin que haya habido grandes revoluciones, aunque sí que es verdad que últimamente se ha empezado a trabajar, como por ejemplo con la realidad virtual. Sin embargo, es curioso cómo durante la Madrid Games Week la mayoría, las colas más importantes, seguían siendo para los juegos de corte clásico. Final Fantasy VII, el anuncio de The Last of Us 2 o Link's Awakening, ¿no? Con lo cual, ese juego de carácter clásico sigue siendo todavía muy atractivo, ¿no?, para el jugador. El año que viene tendremos nueva generación de consolas, PlayStation 5, Xbox Scarlett, y al mismo tiempo dos gigantes tecnológicos como Google y Apple están apostando fuerte también por los videojuegos. Jorge, desde el punto de vista de PlayStation, ¿cómo ves este futuro de la experiencia de jugar? ¿Qué es lo que nos va a traer el futuro? ¿Qué retos supone para el usuario, que al final es lo que más le interesa? ¿Y qué retos supone para vosotros, para PlayStation, todo lo que pueda llegar? Bueno, pues gracias, Manuel, por la pregunta. Qué fácil. No, yo diría que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el número de jugadores que hay, ¿vale?, en este país y en el mundo, que a veces es mayor. Nunca se ha jugado antes tanto a videojuegos. En España el 42% de la población juega algún tipo de videojuego, da lo mismo que sea móvil, que sea en PC, que sea en consola, da lo mismo. Con lo cual yo creo que tenemos que estar muy orgullosos todos de eso. Y yo hago una reflexión que es muy personal mía, pero imaginaos dentro de 10 o 15 años, es decir, con gente que ya ha empezado a jugar a los videojuegos, como tú, cuando te jubiles, o tú más, pero imaginaros, cuando nos jubilemos, a esta gente que hemos empezado dentro de 15 años o 20 años, con tiempo, con dinero, esperemos, va a ser un boom. Es decir, yo creo que tenemos muchas posibilidades. Lo estamos viendo cuando hemos hablado antes de las noticias, que cada vez salen más, es porque esa gente que ha empezado a jugar está ya en ciertos puestos, ¿no? Con lo cual yo creo que el futuro es muy prometedor. En cuanto a tu pregunta de tecnología, no tecnología, yo creo que es una industria que está evolucionando mucho. No solo es el VR, el AR o otras cosas que puedan venir, de la voz, reconocimiento de voz, otras cosas, ¿no? O distribución con plataformas en streaming, no streaming, sino es un poco cómo está evolucionando la narrativa de los juegos. Y tienes todo tipo de juegos. Tienes juegos con una narrativa increíble, muy parecida al cine, y luego tienes unos juegos mucho más sencillos, ¿vale? Juegos multijugador, puedes jugar con cualquier gente en el mundo. Es decir, yo creo que la riqueza a nivel de experiencia es brutal y estamos intentando llegar a mucha gente, a ese 42% de la población o a ese 60 o ese 70% que está en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí que el sector en general, cada uno de su forma distinta, con los eSports o con juegos indies o con grandes juegos, está llegando a muchísima gente y va a llegar a más. Valeria, desde el punto de vista de desarrollo, entiendo que todas estas evoluciones, la irrupción de una nueva generación, la aparición de nuevos players, suponen un reto tremendo. Es difícil seguir el ritmo que va marcando la tecnología desde el punto de vista de un desarrollador que tiene que ir abordando, cuando sabemos que el desarrollo de un videojuego lleva un tiempo considerable y un esfuerzo y unos recursos considerables. A ver, sí, es difícil.
pero somos un sector que ha evolucionado rápido desde sus inicios. Quiero decir, estamos todos acostumbrados a que a cada año salga algo nuevo, ya no solo a nivel tecnológico, sino, como decías tú antes, ha habido revolución tecnológica, pero también social. Cada vez juega más gente, cada vez se necesitan juegos más variados, así que nosotros pues, nos tenemos que amoldar a la monetización, a cómo la gente decide o ver publicidad o cambiar la forma de pagar, un streaming, premium, no premium. Estamos continuamente adaptándonos a todo. Es complicado, pero se puede. Es, supongo, una gran oportunidad, pero a la vez un tremendo reto, ¿no? Lo es, pero sí que es verdad que se habla mucho siempre de lo malo, que es que el mercado está súper saturado, pero si a eso le sumas que cada vez hay más jugadores que necesitan productos más variados, yo siempre digo que hay sitio para todos. Y es que además van surgiendo cada vez... hay mucha gente que opina que no se puede innovar ya en videojuegos y cada año tenemos algo nuevo que nos sorprende incluso a los propios desarrolladores, así que... Yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que has dicho, es un poco una revolución social, no solo tecnológica. Yo creo que ese es el gran cambio, ¿eh? La tecnología va acompañando, unas veces sea mejor, otras peor, pero la parte social es tremenda. Eso es lo que creo que tenemos que fijarnos todos. Sí, si es que todavía está la guerra esta de qué es ser gamer, qué es no ser gamer. Yo los juegos que hago para móvil son muy específicos, tienen un target muy específico y necesito, yo qué sé, solo 1 millón de jugadores para que mi empresa sea rentable. No necesito billones de jugadores como pueden necesitar pues, empresas más grandes con productos más elaborados. Entonces, la revolución social, desde luego, creo que ha sido buena para el videojuego en todos los sentidos. Interesante lo de la revolución social y me lleva a la formación. A la formación. Porque realmente también entiendo que el mismo reto que puede suponer para los desarrolladores supone para los formadores y para la gente que se está formando. Es decir, constantemente estamos viendo esta evolución, nueva generación de consolas, nuevos players. ¿Cómo se afronta la experiencia de juego desde el punto de vista de la formación? También te doy las gracias por la pregunta. Pero, a ver, yo es que lo veo desde otra óptica, ¿no? Obviamente totalmente distinta, ¿no? Yo llevo en el mundo del videojuego desde el año 92 más o menos, y cuando yo empecé a trabajar en distribución todavía recuerdo que había juegos de Amiga, había cartuchos de todo tipo por allí, PC de 3,5, 5,25, ¿no? Entonces, el videojuego es una permanente revolución. Al final es una industria donde tú tienes unos equipos de desarrollo y gente muy, muy, muy creativa que está condicionada, obviamente, lo primero, o sea, hay 2 cosas que condicionan toda la industria. Uno es la creatividad del propio equipo, ¿no? Las ideas y cómo las voy a llevar a cabo, y la capacidad tecnológica, ¿no? y los conocimientos para llevar eso a cabo, y para qué plataforma voy a desarrollar. Entonces, desde el punto de vista de las plataformas, tienes al final un condicionante que es, pues todos esperamos siempre en el sector las nuevas consolas, estamos todos deseando que lleguen las nuevas consolas. ¿Por qué? Pues porque al final la industria del videojuego es una industria que empuja la tecnología constantemente. O sea, estamos en constante evolución. O sea, esto es una evolución constante en todos los aspectos. Tenemos que innovar continuamente, año tras año, producto tras producto. ¿Por qué? Pues porque al final el usuario sabe lo que quiere, sabe el contenido que quiere, y tú tienes que estar al día en lo que le estás ofreciendo y tienes que exprimir la capacidad del hardware hasta el límite. Cuando pasan unos años y ya hemos llegado a la capacidad de ese hardware, pues estamos deseando que salga un hardware nuevo para poder continuar, ¿no? Pues desarrollando y siendo innovadores, y que la tecnología no te limite un poco, ¿no? Pues en los contenidos que puedes desarrollar. Yo creo que la educación, al final, lo importante es que los alumnos tengan una muy buena base, que tengan una formación muy práctica, y que les enseñemos cómo pueden moverse e ir aprendiendo continuamente, porque en la industria de videojuegos es un aprendizaje continuo. Cuando tú eres un desarrollador, tu aprendizaje es de por vida. No es yo aprendo a hacer una cosa, no, porque el año que viene va a haber un formato diferente. Ahora, pues como bien han comentado aquí mis colegas, el tema de las plataformas. Al final, hoy en día, además, las posibilidades son infinitas. Cuando nosotros lanzamos Comandos en el año 98, allí había un formato, para nosotros solamente había una opción, que era sacarlo en PC. ¿Por qué? Pues porque éramos un equipo novel, teníamos un presupuesto limitado, y donde menos teníamos riesgo era sacando un producto en PC, porque las consolas, los usuarios demandaban otro tipo de producto, aquí Jorge lo sabe, y para nosotros teníamos al final, ¿no?, que pensar dónde podíamos tener más éxito con ese producto.
pero nuestro condicionante siempre es el formato para el que estás desarrollando. La imaginación al final es libre y yo lo digo, en el sector de los videojuegos los chavales hoy en día son brillantes, saben muchísimo más que los que llevamos muchos años en la industria y ellos son los que aportan la frescura y nuestra responsabilidad es al final darles una buena formación muy amplia y sobre todo que sea muy práctica, que cuando una persona que tiene un estudio de desarrollo quiere contratar a una persona, que vengan ya aprendidos, que hoy en día el nivel de especialización es altísimo. Cuando tú quieres entrar a trabajar en un estudio de los que produce juegos AAA, tú no estás buscando una persona que sepa muchísimo, o sea, muy poquito de muchas cosas, lo que yo llamo el Jack of all trades, master of none. No, quieres el mejor programador de inteligencia artificial y quieres alguien que sepa mucho de bajo nivel o que sepa mucho de algo muy concreto. Cuando tú entras en un estudio de 300, 400 o 500 personas, el nivel de especialización es altísimo. Entonces, primero, darles una buena base, que se puedan adaptar muy bien al crecimiento y al desarrollo de la industria, que tengan la capacidad de pensar y de evolucionar por ellos mismos y la experiencia de poder trabajar dentro de un estudio y de un equipo de desarrollo y que puedan aportar valor. Ese es mi punto de vista desde el lado de la formación, ¿no? Pero yo creo que la tecnología simplemente lo que te abre son puertas nuevas. La realidad virtual, la realidad aumentada, todo lo que está por venir, son puertas nuevas para que ellos puedan dar... Sí, son oportunidades. Yo todo lo veo como una oportunidad. Manuel, en eso quería centrarme. Habéis hablado de innovación y de revolución. Yo lo que creo que eso abre es la puerta a muchas oportunidades y que en España las podemos aprovechar porque hay gente talentosa y que las universidades nos tienen que ayudar precisamente a eso, a formar a esos profesionales para que las sepan aprovechar, todas esas oportunidades que las innovaciones nos están abriendo. Bueno, tenemos claro que la experiencia de videojuego supone un reto tremendo y una oportunidad también y que va a seguir evolucionando a muchísima velocidad. Hablemos de industria. El año pasado la industria del videojuego facturó 1.530 millones, que es la mejor facturación desde 2009, lo cual demuestra que después de la crisis la industria ha seguido evolucionando. Tenemos, antes lo hemos mencionado, la cantidad de jugadores, ¿no? Casi 17 millones de jugadores en España. Esa facturación supone el 0,11% del PIB. Hay aproximadamente unas 9.000 personas que trabajan directamente en los videojuegos e indirectamente muchísimas más. La pregunta, José María, es, siendo además que somos la 9ª potencia mundial y la 4ª en Europa, ¿la industria del videojuego en España está donde tiene que estar? ¿Está peor de lo que tiene que estar o está mejor de lo que debería estar, teniendo en cuenta nuestro entorno socioeconómico y comparándonos con otros países? Bueno, yo creo que en lo que a consumo se refiere, si bien es cierto que somos una potencia, pues todavía tenemos camino para seguir creciendo. No somos 1/3 de la economía de Francia y sin embargo en facturación videojuegos se factura 1/3 que Francia. Entonces yo creo que hay margen y de hecho está ocurriendo que estamos creciendo a un ritmo mayor que el resto de los países de nuestro entorno. Yo creo que esa es un poco la tendencia que va a continuar en los próximos años, además con los nuevos lanzamientos de hardware que va a haber y demás debería ser así. Y yo creo que nuestro gran reto ahora también es el desarrollo, que es así como en consumo sí que somos la 4ª potencia europea y una de las 10 primeras en el mundo en desarrollo, estamos un poquito más atrasados, pero también somos optimistas. Yo principalmente soy optimista por 2 motivos. Uno, porque veo que hay lanzamientos españoles que están teniendo mucho éxito a nivel internacional. Hablamos de juegos pequeñitos como Reventure o medianos como Blasphemous o grandes como los que están haciendo ya pues estudios como Novarama, por ejemplo, y otros. Pero también porque decía antes que en Madrid Games Week hemos organizado un área de reuniones con inversores y publishers internacionales y porque las sensaciones que nos trasladan estos publishers y estos inversores después de haberse reunido con los estudios españoles es que cada año están mejorando más, no solamente en la parte creativa que siempre han destacado como que eran excelentes, sino también en la parte, por supuesto, de programación, donde también son muy reconocidos, pero sobre todo en la parte de negocio. Antes era la queja que le encontraban, era, oye, quizá el desarrollador español, el estudio español, le falta madurar un poco en la parte de negocio, y el feedback que estamos recibiendo de esta gente es, oye, se ve que se están poniendo las pilas, se ve que están
profesionalizándose mucho más y rápido. Y yo creo que aquí está siendo importante la labor pues, de las asociaciones y la labor de las universidades, y esperemos seguir así para recuperar posiciones también en lo que a desarrollo se refiere, que es donde deberíamos seguir creciendo. Muy bien, pues por alusiones, y antes de ir a Esther, prefiero que hable Valeria y así luego ya todo va para ti para ver qué se puede hacer también desde las administraciones. Parecida pregunta, ¿en qué momento se encuentra el desarrollo de videojuegos en España? Tenéis, desde la asociación, desde DEP, tenéis una batería de medidas que tienen que ver pues, el apoyo de las administraciones, la empleabilidad, hasta incluso medidas que me parecen muy interesantes, como aprovecharse de la situación del Brexit para atraer talento y atraer compañías aquí. ¿Qué crees que necesita la industria del desarrollo de videojuegos en España para seguir creciendo? Bromeábamos antes de que íbamos a decir todo el rato lo mismo. No, a ver, desde luego el problema que tenemos nosotros es a nivel de producción. Somos un país muy consumidor, pero en desarrollo la situación todavía es muy precaria. Y en realidad da pena porque la formación ha ido evolucionando mucho más rápido que el tejido industrial español, y entonces ahora mismo tenemos pues, un excedente de alumnos muy bien formados que se nos van fuera, y los que se quedan pues se quedan en trabajos, la mayoría que tampoco les son muy afines o les fascinan. Entonces, retos, pues los que llevamos teniendo años en España, comunicarnos mejor con las administraciones. Lo bueno es que, quiero decir, para empezar ya saben que existimos como sector, saben que tenemos potencial, saben que hay futuro a nivel pues, económico y cultural, y creo que se está empezando pues, a cambiar un poco el chip en ese sentido. Esther, de hecho, ahora lo comentará mejor que yo, pero en la mesa del videojuego que tuvimos el lunes se vio que conocen el sector, saben que somos estudios principalmente pequeñitos, saben que necesitamos pues, ayuda no solo a nivel de financiación, sino también a nivel de profesionalización del sector. Saben que todavía somos muy inmaduros en algunos sentidos y que necesitamos pues, invertir todo lo posible en mejorar. ¿Cómo? Incentivos fiscales, por un lado, para atraer pues, empresas extranjeras a España, lo que se llama el efecto sede, que eso en Barcelona se hace mucho, pero en Madrid todavía falta bastante trabajo, y bueno, en el resto de comunidades autónomas. También viene bien tener beneficios fiscales para atraer inversión, porque quieras o no, pues, poder invertir grandes cantidades de dinero y que el Estado pues, te devuelva un poquito siempre ayuda. Y menciono también yo mucho que necesitamos ser conscientes de la responsabilidad que tienen las grandes empresas, las multinacionales, para con el desarrollo español, porque igual que somos un país muy consumidor, que estamos dándole mucho beneficio a esas empresas, pues estaría bien que le devolviesen algo, ya sea reinvirtiendo pues, en proyectos españoles o montando sedes, como habíamos dicho. PlayStation, de hecho, lo hace con PlayStation Talents, pues medidas como esa... Sí, hablaremos de ello. Medidas como esa son muy útiles, porque lo que necesitamos es ese tejido. Necesitamos que las empresas pequeñitas que tenemos ahora, que son indies, se conviertan en medianas, para que esas medianas se conviertan en grandes y haya una retroalimentación entre la formación y el desarrollo que sea bueno para todos. Sí, perdona, ¿puedo? Sí. Sí, yo creo que al final creo que es un tema, ¿no? que es importante para todos, ¿no? Yo creo, o sea, lo que Valeria dice tiene toda la razón del mundo. Sí es cierto que en Barcelona se ha generado un ecosistema bastante importante. Sí veo iniciativa por parte pues, de Sony, por ejemplo, con los PlayStation Awards, que ayuda muchísimo. Nosotros, de hecho, tenemos 5 videojuegos a la venta en formato PlayStation desarrollados por alumnos que son proyectos universitarios, y ayuda mucho. Pero yo sí que creo que desde el punto de vista y la responsabilidad como industria, que al final las empresas, que esto es un mercado de consumo fenomenal, estupendo, uno de los mayores mercados, yo lo he vivido, yo dirigía Proin, una de las distribuidoras de videojuegos de España, y he distribuido productos de todo el mundo, de todos los publishers, con todo lo que habéis jugado vosotros, algunos seguro que os hemos vendido nosotros, ¿no? Pero, y está fenomenal, pero yo creo que al final todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Que no se trata solamente de que España sea un país de consumo. Yo creo que como industria es nuestra responsabilidad intentar también traer desarrollo local a España, que se apoye a la industria local. ¿Por qué? Pues el tema del apoyo a la industria local está fenomenal, pero si nosotros no tenemos el ecosistema que te genera tener grandes estudios alrededor, pues por ejemplo Ubisoft tiene un estudio en Barcelona, ¿no? Pero King tiene un estudio en Barcelona, Social Point, Digital Legends, hay muchísimos estudios y muchísimo desarrollo en Barcelona y muchísimas universidades alrededor de todos estos estudios, y esos jóvenes talentos, según salen de terminar sus estudios, se van a trabajar,
de la universidad se van a trabajar en estos estudios y se está generando un ecosistema muy especial en Barcelona en torno al desarrollo del videojuego, y yo creo que es responsabilidad también de todos, no solamente también de las administraciones, que se agradece muchísimo, pero es responsabilidad de la industria, que ya que estamos tan interesados en que la industria se desarrolle, pues hombre, que invirtamos también un poquito en España, que yo creo que es súper importante para que nuestros estudios locales tengan talento, tengan industria, para que tengamos al final mayor voz y más representación en las administraciones, y porque además es que la industria del videojuego no representamos solamente a la industria del videojuego. Mira, el primer programador de Pyro Studios que se fue a trabajar a Google fue en el año 99. Vino un programador y dijo que me voy a trabajar a Estados Unidos. Ah, sí, muy bien, ¿a dónde te vas? A Google. Se iba a Google en el año 99. La industria del videojuego genera talento, o sea, más que ninguna otra industria. Estamos continuamente empujando la tecnología y es gente que al final acaba trabajando en otras empresas, pero porque te los fichan, porque es gente muy bien preparada, los mejores en programación de física, programación de inteligencia artificial, o sea, son equipos con un talento espectacular. Sí. Y yo creo que desde ese punto de vista es muy importante que, ¿sabes?, que desde las asociaciones también se apoye un poco a la industria local y que cada uno aporte su granito de arena, igual que Sony está apoyando con los PlayStation Awards y Ubisoft tiene un estudio de desarrollo en Barcelona, pues hombre, yo creo que también podemos intentar, como directivos de empresas internacionales, intentar traer también estudios, ¿no?, que desarrollen también en nuestro país. Uh-huh. Yo lo agradeceríamos sí. Todo muchísimo como industria. Totalmente, desde luego o sea, tal cual lo has explicado, está muy bien, porque al final vemos que los retos implican un esfuerzo por parte de todos que no siempre es posible, porque al final hay muchos puntos de vista y por eso esta representación aquí. Pero ya por alusiones, y perdón José María, ahora Esther, creo que ya es tu turno. Yo desde que empecé a trabajar como periodista especializado en videojuegos siempre ha habido un reclamo de falta de apoyo de las administraciones y desde luego creo que ha sido verdad. José María ha destacado antes que se han dado muchos pasos, también se están dando desde el punto de vista de desarrollo, pero me gustaría que desde tu punto de vista, que has participado en muchas iniciativas, nos dijeras qué se está haciendo, pero sobre todo, qué no se está haciendo todavía y qué deberían hacer las administraciones, tanto locales como centrales. Bueno, es una pregunta muy acertada, te diré, porque lo que no se está haciendo es casi todo. Ese es el problema que tenemos en las administraciones públicas. Yo no me quiero enrollar mucho porque teniendo gente como ellos en esta ponencia creo que tienen cosas mucho más interesantes que aportar, pero sí os quiero decir una cosa. Yo ahora soy política, llevo una legislatura y una nueva en política, pero yo no vengo de la política. Yo soy productora de cine. Mi último proyecto fue la película The Ender's Game, no sé si lo conocéis. Hice los 6 minutos de animación de esa película con Digital Domain en Los Ángeles. Con esto quiero decir que no me es ajeno este mundo, que si yo me metí en política es precisamente para lo que no se está haciendo que cambie de una vez por todas, que se tome en serio ya esta industria. Lo que hicimos en el año 2015-2016, no recuerdo exactamente en cuál, fue nada más entrar. Yo me puse muy pesada, muy pesada con mi grupo parlamentario y me empeñé en que los videojuegos tenían que estar en el foco de la política de una vez. No puede ser que estén demonizando este sector como lo ven muchos políticos, ¿no?, que al final parecen 4 frikis, que solo he oído yo de algún político que otro, con una maquinita, ¿no? Creo que esta es una industria que, como bien habéis dicho, atrae mucho talento, tenemos mucho talento y las administraciones públicas precisamente tenemos la obligación de cuidar ese talento y no dejar que salga fuera de nuestras fronteras, sino precisamente mantener y cuidar lo que tenemos aquí y atraer en cualquier caso lo de fuera aquí dentro. Lo que hicimos con aquella proposición no de ley en aquel año fue precisamente eso, pedir que el talento no saliera de aquí, que se cuidara y sobre todo potenciar la industria del videojuego por un lado en una proposición y por otra hablamos también de la animación y los visual effects, cosa que en este término cuando lo dije en el Parlamento tuve que hacer una pequeña traducción porque cuando dije visual effects la mayor parte de las caras fueron todo un poema. Y era la primera vez que se hablaba en el Parlamento de la Comunidad de Madrid de algo así, os lo puedo asegurar, la primera vez. Llevaban 30 años gobernando y nunca jamás en su vida habían oído hablar de los videojuegos en un Parlamento. De ahí que pusieran tantas caras raras porque la mayoría de la gente a lo mejor había visto el Spectrum, aquel de las teclitas de goma, y no habían vuelto a ver nada más en su vida.
La responsabilidad la tenemos ahora nosotros, que es cuidaros a todos vosotros, cuidar a la industria, desde luego fomentar mucho la formación, que creemos que al final todos los problemas que tenemos en este país y en esta comunidad, toda la base es la educación, y sobre todo también procurar que no se demonice, que es uno de mis empeños, este sector como si fuera algo negativo, sino todo lo contrario. Esto es un motor económico, esto es un motor de empleo de calidad, de empleo de larga duración y sobre todo de empleo joven. Por lo tanto, como decíais, hay una mesa a nivel nacional que es verdad que está avanzando, pero en la Comunidad de Madrid todavía estamos muy lentos. Cuando propusimos aquella proposición no de ley, obligamos al Gobierno de entonces a que formaran una mesa con la Consejería de Economía, de aquel momento es donde estaba Innovación, y con la Consejería de Cultura, porque los videojuegos también son cultura. Que esto es algo que también les cuesta mucho entender, ¿no? En el año 2009, en el Congreso de los Diputados, se determinó así, se determinó que los videojuegos son una disciplina cultural más. Bien, pues esta mesa no ha avanzado absolutamente nada, eso también lo tenéis que saber, se ha quedado ahí, no ha habido ningún avance y lo único que nos regalaron fue crear unos premios de los videojuegos que en total, y os lo quiero decir porque me he apuntado la cifra, porque era bastante llamativa, la cifra era exactamente 5.500 euros para la industria del videojuego en la Comunidad de Madrid. Que es exactamente, que también lo tengo calculado, un 0,0045% del presupuesto de cultura de la Comunidad de Madrid y, para más INRI, un 0,000027% del total del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Por eso entré en política, porque esto tiene que dejar de pasar. Apoyar a la industria del videojuego no es darle unos premios de 5.500 euros a los desarrolladores, a los creadores, sino es tomarse en serio esta industria. José María, ¿querías apuntar algo? Sí, y ligando un poco las últimas intervenciones, decir que yo la sensación que tengo es que ya hay empresas internacionales que están haciendo un esfuerzo en España. Hemos hablado de la presencia de King en Barcelona, que es del grupo de Activision Blizzard. Hemos hablado de la presencia de Social Point, que a día de hoy es del grupo de Take-Two. Ha anunciado Bandai Namco hace unas semanas que también iba a montar estudio en Barcelona. Anunció hace unos meses pues Secret Six, que se instalaba en Madrid, o Electronic Arts, que montaba un estudio y empezaba a hacer videojuegos también, o partes de videojuegos AAA desde Madrid. Electronic Arts, que tenía 700 personas trabajando en Madrid en otras tareas también. Bueno, Sony, por supuesto, hace un gran esfuerzo y también otras compañías, pues como Microsoft o como Nintendo, también invierten en producto en España. Ubisoft también hemos mencionado. Es decir, las compañías internacionales sí tienen un ojo puesto en España y están invirtiendo en España. Es verdad que también están invirtiendo en otros lugares. Y es verdad que a veces esos otros lugares son más atractivos para invertir que España, porque en España es verdad que hace muy buen tiempo, tenemos muy buen ambiente, muy buena comida y talento, pero la parte económica también es importante. Y en otros países de nuestro entorno, pues suele, aunque parezca increíble, suele resultar más barato producir videojuegos que en España. ¿Por qué? Pues porque hay ayudas fiscales, como mencionaba antes Valeria, que aquí no hay. Entonces, aquí es donde entra la administración, es decir, aquí tenemos buenas universidades, hay buen talento, las empresas tienen un ojo puesto y están dispuestas a invertir. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que dar ese paso. Estamos agradeciendo que las administraciones y los representantes políticos se fijen en nuestro sector. Tenemos la sensación, después de las reuniones, de que nos entienden y nos apoyan, pero hay que ir un paso más allá. Exacto. Un poco que es lo que decías tú. Está muy bien que hablemos de ayudas fiscales y desde cultura o desde industria o lo que sea, nos digan que sí, que les suena bien y que están de acuerdo, pero luego hay que involucrar a la gente de Hacienda, porque son ellos de los que van a tener que trabajar en los presupuestos. Y Hacienda es quien manda, además, que lo sepáis siempre. Claro, entonces estamos pendientes de dar ese salto. Venga, estamos trabajando con buenas palabras, estamos ya todos de acuerdo, entonces no sé cómo lo tenemos que hacer, pero tenemos que dar ese salto final para conseguir tener pues ese ecosistema de fiscal, digamos, que hay en otros países, ¿no? Porque
estamos siendo atractivos con lo poco que tenemos o con lo que tenemos, que no digo que sea poco, es mucho, pero me refiero en el ámbito económico, si pudiésemos incentivar un poco más a las compañías internacionales para que viniesen, pero también ayudar a los estudios locales para que puedan crecer. Es que ahí está la base. Al final el problema, y lo tengo que llamar así, es el tema de los incentivos fiscales. Yo siempre he hecho un poco la similitud entre el mundo del cine y el mundo del videojuego. Al final el formato es el mismo, es una producción. Es más, de hecho hay videojuegos que tienen bandas sonoras de música que os puedo asegurar que les dan 1000 vueltas a cualquiera que haya recibido un Oscar, ¿no? Y al final eso es lo que hay que equiparar, ¿no? A mí sí me gustaría como reto en la política que al final los videojuegos se tratasen igual que el cine, porque es una producción. Al final tenemos, igual que tenemos un localizador, también tenemos a un técnico que está buscando qué tipo de escenarios quiere para su videojuego. El músico, el vestuario, el maquillaje del personaje es exactamente igual que un maquillador en cine. El formato es exactamente igual. El problema es que hasta ahora nadie se lo había creído. Hasta ahora nadie lo había visto. Hasta ahora la gente se pensaba que era cogerse un mando en casa y, bueno, ya sabéis la escena que tendrán todos en su cabeza, ¿no? Con una manta a oscuras, con tu pantalla, durante horas y horas y horas comiendo patatas como si no hicieras nada más, ¿no? El problema es que todavía las administraciones públicas tenían esta visión del desarrollo del videojuego, bueno, desarrollo, si les decías la palabra desarrollo a lo mejor no sabían ni lo que era, ¿no? Del mundo del videojuego en general. En el momento en el que se ha cambiado ya esa visión, sí es verdad que hay mesas que empiezan a funcionar, pero el problema principal son los incentivos fiscales. Pasa exactamente igual que en el cine. ¿Dónde están rodando ahora mismo? Cualquiera que viene de fuera no viene a rodar a Madrid, viene a rodar a Canarias, por los incentivos fiscales. Por ese porcentaje, me parece que es un 33%, ¿no? Lo que tienen de incentivos fiscales. Al final son más atractivos. En la Comunidad de Madrid podemos tener mejores técnicos, podemos tener mucho mejor personal, podemos tener localizaciones únicas, porque el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid es único en comparación, pero nos falta precisamente esa parte fiscal. Totalmente. Yo sí que perdona Jorge, Sí, también iba un poco en el hilo de, me quito la chaqueta de los eSports, ¿no? Me la pongo la del gaming en general, porque parte de mi vida laboral ha sido ligada también a publishers y compañías de videojuegos. Yo creo que al final el tema de la cultura es muy importante y todavía recuerdo, yo he trabajado 7 años en un desarrollador, editor de videojuegos que se llama FX Interactive, antiguo Dynamic. Todavía recuerdo cuando nos dieron un premio en Roma por fomentar la cultura de Roma por un juego como Imperium. Esto es hace más de 10 años. O sea, todavía no he visto aquí en España ningún premio que agradeciendo un poco en ese sentido el fomentar la cultura de algún modo, y los hay, o sea, en ese sentido. Jorge hablaba antes de un tema más cultural, ¿no? O más social, oye, dentro de 15 años o 20 años, cuando nos jubilemos o cuando ya entre digamos gente que ha vivido en este entorno, será todo mucho más fácil, sin duda, pero hasta eso, llegar a esos 15 años yo creo que ese apoyo se necesita y es importante que trabajemos. Es que me ha encantado que digas eso, perdóname, porque precisamente una de las propuestas de Ciudadanos era que existiera un premio al mejor videojuego cultural, es decir, al que promocionase mejor la imagen de la Comunidad de Madrid, porque al final es, como os decía, es como el cine, al final es una ventana al mundo, ¿no? Al final, en ese momento sí que estás hilando el mundo de la animación y del videojuego con la cultura, que desde el año 2009, como os digo, ya se considera cultura. Y me gusta que eso existiera en Roma, lo intentamos desde aquí, pero todavía no lo hemos conseguido. A ver, ahora sí se van haciendo algunas cositas, tampoco, o sea, el Ministerio de Cultura a día de hoy es el que más nos ha mimado, la comunidad. Porque el año pasado creo que se hizo la primera edición de la Jam de Cultura Abierta. Quiero decir, nacional, sí. Además se nota cuando hablas con ellos que van entendiendo el potencial. Recuerdo que en la mesa redonda lo que más les interesaba es que como consumidores de videojuegos, además también somos consumidores de cine, de música, entonces están viendo que se retroalimenta con el resto de industrias, y eso es algo que está pues haciendo que se den cuenta de por qué deberían invertir también en nosotros. Sí, de hecho, este concepto del videojuego como cultura es algo que, además de las administraciones, es lógicamente una cuestión social y cultural. Y a mí me sigue sorprendiendo. Hace 15 años yo fui invitado a Televisión Española con Ignacio Pérez Dolcet, fundador de UTAD, a participar en un debate para precisamente defender a los videojuegos con respecto, bueno, pues a todas las acusaciones que sabemos que se hacían en su momento, y lo que me sorprende es que todavía hoy, desde diferentes ámbitos, se quiere asociar a los videojuegos con conceptos como adicción, violencia,
machismo, cuando además el 41% de los jugadores en España son mujeres, y aquí creo que tenemos una buena representación de lo que es la industria, ¿no? Jorge, tú que llevas mucho tiempo en el sector, ¿por qué crees que se siguen todavía arrastrando estos conceptos? ¿Y qué es lo que debemos hacer entre todos? Que sé que se están haciendo muchas cosas y desde luego desde PlayStation me consta que estáis haciendo mucho. ¿Qué crees que está ocurriendo y por qué? A ver, yo, uniendo un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Al final estamos diciendo bueno, incentivos fiscales, muchas cosas, ¿no? Pero otra de las cosas que creo que para esta industria siga más para arriba es la autorresponsabilidad. Creo que tampoco hemos sido buenos, o lo hemos intentado muchos, pero quizás no suficientemente, el tema de explicar lo que son los videojuegos a mucha gente, ¿vale? Esther tiene ahí una... Es que esto precisamente viene al hilo de esto, te dejo contarlo y... No, por favor, pero ahora lo explicará ella y José María, ¿no? Que lo han estado creando, pero esa parte de autorresponsabilidad es muy importante. Al final tenemos que explicar a los padres por qué los videojuegos no son tan malos, ¿vale? Tenemos que explicar que con los videojuegos se hacen muchas cosas muy buenas para la gente, para la inclusión, ¿vale? Y se están haciendo. Hay juegos ahora mismo que todas las compañías tenemos, ¿sabes? Para niños autistas, para niños con discapacidad, los eSports unificados. O sea, hay 1000 cosas que se están haciendo, pero eso lo tenemos que explicar. Hay una guía parental, ¿sabes? Para explicar, ¿sabes? Que tú puedes controlar al chaval, si quieres, ¿eh? Yo cuando, siempre lo digo, ¿vale? Pero que los padres de los hijos de mis amigos, bueno, de mis hijos, la verdad es que... siempre están, oye, pues se puede controlar esto y tal. Digo, sí, se puede controlar en la Play o en la Nintendo o en PC, pero no lo saben. Dice, joder, pues haberme lo dicho antes. Y no lo hemos hecho. Entonces hay 1000 cosas que la industria tiene que seguir haciendo. Se han hecho cosillas, pero tenemos que insistir todos. Y creo que esa también es una parte grande de nuestra responsabilidad, para decir a la gente que esto es cultura, que esto es algo que no es tan malo, que es bueno y tenemos parte de culpa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Esther, José María pueden contar alguna iniciativa, ¿no? Les puedo contar. Bueno, a mí esto me lo dio precisamente José María en la Madrid Games Week, porque sabe que además yo soy madre, tengo un niño de 11 años, yo tengo más consolas que mi hijo, eso ya teníamos que, en casa lo hablaremos, pero a mí me preocupaba mucho como madre, y no es solo mi preocupación, es la de, vamos, la de todos los padres, darle una PlayStation 4 a mi hijo. PlayStation 4. Bien. Habíamos hablado antes. Porque es un arma en manos de un niño. Es un arma porque ellos no tienen que saber utilizarla. Somos los padres los que tenemos la responsabilidad de enseñarle a hacerlo, ¿no? De hecho, ya han pasado por mi casa 5 PlayStation para que les configure el control parental, estas cosas de claro. Compañeras del colegio, porque les compran esa máquina, pero no adquieren la responsabilidad más grande que tienen, que es educar a sus hijos para que utilicen bien, precisamente, igual que os digo la PlayStation, como os digo el móvil, cualquier cosa. Pero me encantó que me lo diera José María, que además esto está hecho por AEBI, que es un folleto que se llama The Good Gamer, que precisamente es un decálogo de buenas prácticas para todos, porque esto al final no es solo para padres, yo creo que esto nos sirve a todos, ¿no? Y yo quería que lo supieras hoy precisamente. Pues esto sí que no lo hemos hablado. Ya te invitaré a algo. Porque igual que es verdad que os he dicho que faltan muchas cosas desde la administración pública, nosotros tenemos ahora mismo la Consejería de Cultura, es una consejería que se ha quedado Ciudadanos en el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, y esto ya lo sabes, pero hemos incluido un asesor específico de videojuegos y de animación, única y exclusivamente, igual que hay otro de moda, de fotografía, de artes escénicas. Vamos a tener por primera vez un asesor específico en videojuegos que ya tiene este decálogo de buenas prácticas que queremos llevar a colegios y promocionar de una manera muy intensa, porque nos parece un problema que cualquier persona que vaya a comprar un videojuego no sepa lo que es la palabra PEGI. Esta es la principal de todas, y el desconocimiento, que al final, como os digo, es un tema de educación, hace que pues, se le compre a un niño de 6 años un juego con un PEGI de 18 y luego se quejen de que es que los videojuegos son muy malos, son muy violentos. Te está avisando el PEGI. Entonces yo creo que este tipo de iniciativas como la que tuvo AEBI son fundamentales, y esa es otra de las partes de la administración pública, que es nuestra responsabilidad, porque no solo está la innovación, la economía y la cultura, sino la principal de todas,
que es la educación. Ya os Sí. lo enseño luego. Y en ese sentido, sí. Hay otro tema más, esto es fundamental, pero fundamental, y nosotros tenemos que hacer más cosas, tenemos que hacer campañas en televisión anunciando esto, ¿sabes? Y anunciando el PEGI. Y lo estamos trabajando, pero lo tenemos que hacer. Y otra cosa es educar a los medios de comunicación, porque es súper importante. Sí. Al final... Por ahí va la pregunta, final, la cultura, perdona, Jorge, ¿sabes? perdona que os la haga a los dos. Y lo digo para tener dos perspectivas diferentes. Antes lo han mencionado y me encanta que lo hayas sacado, porque me gustaría también que habláramos del papel de los medios de comunicación en el tratamiento de los videojuegos, tanto porque últimamente ya es algo que está sucediendo, pues cuando sale, decimos, un gran lanzamiento sí se habla en general, pero también me gustaría ver tu punto de vista de si se hace lo mismo con los videojuegos de desarrollo español y también qué diferencia veis entre, si todavía veis una gran brecha entre los medios de información general y los medios especializados en cuanto a cómo se afronta el tratamiento del contenido informativo sobre videojuegos. A ver, es normal que los medios generalistas, con el entorno tal como es a día de hoy, pues todavía no nos den la importancia que creemos merecernos. Entonces ahí hay hueco para evolucionar. Y después está pues el tema que habéis mencionado, que eso ya es responsabilidad de los periodistas con respecto a la información que desean transmitir. Evidentemente, si algo es polémico, pues lo van a compartir más, y eso a nosotros nos viene mal, porque el videojuego puede llegar a ser bastante polémico. A nivel... se quejaron mucho, sé que en la mesa se mencionó que los medios generalistas dan poca visibilidad a los videojuegos nacionales, y es algo que no pasa con el cine español, por ejemplo. Aunque también pasa con la literatura, sé que es un sector que también se queja mucho de esto, y bueno, desde luego ayudaría, pero no tenemos que olvidar que el mercado es internacional. Quiero decir, nosotros creamos videojuegos para todo el mundo, no solo para España. Entonces nos va a ayudar un poquito a tener un poco más de ventas a nivel español, pero España sigue siendo pequeñito en cuanto a consumo con respecto a otros mercados. Yo, por ejemplo, yo misma, en mi propia experiencia, el 60% de mis jugadores son de Estados Unidos. En España creo que tengo el 1%. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Es normal que los medios de comunicación pues todavía no tiren por ahí. Sí, yo creo, mi opinión personal, yo creo que también tenemos que educar a los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación al final se guían por lo que se guían, que es la audiencia, lo haríamos todos. Entonces, ellos ven exactamente, y más hoy en día, qué noticias leen más, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que crear historias que realmente puedan ser atractivas para ellos. A ver, historias atractivas hay. Sí, correcto. Lo que pasa es que prefieren compartirte pues que el chaval de la katana, bla, bla, bla. Correcto. Entonces, pero el tema es... ahí nosotros podemos transmitirles todo lo que queramos, pero yo lo siento mucho, la prensa tiene que ser un poquito responsable con lo que decide. Sí, pero yo, mi opinión personal es que tenemos que educarles también. Es decir, normalmente la gente que está delante de los medios de comunicación no es ni mala ni buena, ¿sabes? Son humanos como nosotros y conocen lo que conocen. Y creo que hay que educarles, hay que crearles esas historias. Sí. Porque si les dejamos, pues nosotros quizás haríamos lo mismo, ¿no? Sí. Entonces creo que tenemos que hacerlo desde todas las partes, tenemos que hacerlo desde las compañías, desde las instituciones, desde las asociaciones, y creo que hay historias muy bonitas. Tú lo has dicho, tu historia es preciosa, en serio, es muy bonita. Joder, tienes que estar ahí, ¿no? La historia de Manuel está bien bonita. A ver, con Gris, por ejemplo, lo hicieron muy bien. O sea, Gris es un ejemplo claro de porque les resultó afín, porque te vendía una imagen que gustaba transmitir a nivel cultural con el videojuego. Con Blasphemous no lo he visto tanto. Y yo, claro, yo puedo intentar educarles todo lo que queramos, pero... Bueno, quizás la vía ahí en ese sentido. Yo creo que al final el medio tradicional, ¿no?, tiene un consumidor un poco más adulto, ¿no? Claro. En ese sentido. Quizá el momento sea cuando dejen de consumir las nuevas generaciones ese contenido, se interesen por nuevos contenidos. No, pero tienen ganas, o sea, tienen ganas. Sí, y estoy contigo. En el español, pues es que saben videojuegos, en el Confidencial, en otros. O sea, hay ganas, pero también tenemos que crear nosotros esas historias. Pero quizá, o sea, están poniendo de su parte... O en el telediario, ¿eh? Sí, ¿no? Y tenemos un montón de medios que tienen gente más especializada y demás. Pero quizá a la hora de decidir qué contenido va en primera línea o no, ahí es donde entran, digamos, en valor otras personas que deciden... Es que al final estamos evolucionando todos a la vez.
Quiero decir, los desarrolladores, las administraciones, los medios de comunicación, estamos todos aprendiendo los unos de los otros, porque nosotros como desarrolladores tampoco somos perfectos. O sea, estábamos hablando de responsabilidad con respecto a la adicción y ya las grandes empresas, en mi caso en el mercado móvil, pues Google y Apple se están esforzando para que cuando subes un juego pues cumplas ciertos requisitos porque saben que un niño puede encontrarlo. Y eso me provoca a mí más trabajo de desarrollo, pero es bueno como imagen y para, pues, coño, pues, tenemos que cuidar a nuestros jugadores. Está claro que seguimos teniendo un problema probablemente generacional, ¿no? Sí. Creo que es lo que me llega en cuanto a lo que estáis hablando y lo que yo he vivido, que en mi experiencia personal, donde quizá dentro de las nuevas generaciones, de la gente más joven, el hecho de percibir estos efectos negativos de los videojuegos está totalmente erradicado, ¿no? Y sin embargo, el desconocimiento, y de hecho por eso The Good Gamer va dirigido a los padres, ¿no? Porque precisamente ese desconocimiento es el que les hace, bueno, pues temerlos o temer que pueda haber determinados efectos negativos. Que será algo que vaya pasando poco a poco. Al final somos padres muy jóvenes, al final nuestros hijos ya esto lo tendrán más que aprendido. Es una cuestión, efectivamente, como decía Valeria, cada uno vamos creciendo todos poco a poco juntos y acabará la cosa cocinando en algún momento. Rápidamente. Sí, y tiene que ver con The Good Gamer también y con lo que decíais de medios. Yo creo que el videojuego tiene menos visibilidad en los medios de comunicación generalistas que otras industrias, que el cine, por ejemplo, sea nacional o internacional. Entonces, estaría bien pues que de verdad, si ya estamos hablando de que hay 17 millones de videojugadores en España, los medios le diesen un hueco a todos los videojuegos, yo creo, en los informativos. Que no se fijasen solamente en las rarezas, en las cosas extrañas, que es lo que ocurre muchas veces, sino en las historias que hay bonitas, que también las hay. Hay que querer verlas, no solamente está en que nosotros se las vendamos. Y eso tiene que ver con The Good Gamer. The Good Gamer es al final un proyecto, no es solamente un folleto, es una página web en la cual hay podcasts, hay vídeos, hay un montón de artículos, ¿no? Que lo que quiere es, por un lado, mostrar que la industria del videojuego es una industria responsable, que creemos que el videojuego utilizado de manera equivocada, como cualquier otra cosa, pues como realizar actividad física de manera equivocada o beber mucho líquido o lo que sea, te puede sentar mal y que entonces hay que hacerlo de manera adecuada, ¿no? Entonces proponemos una serie de medidas de uso responsable del videojuego, pero también damos visibilidad a historias relacionadas con videojuegos, a usos que se le están dando al videojuego en otros ámbitos, en la educación, en la cultura, la salud, en la empresa y demás, para que se vea que hay historias bonitas en el mundo del videojuego. Porque a veces es fácil encontrar referencias negativas sobre videojuego cuando te metes en Internet y las positivas están un poco desperdigadas y no se sabe muy bien la solvencia de las fuentes. Pues nosotros estamos intentando recopilar esa información para que quienes tengan interés también conozcan otra realidad del videojuego, la que nosotros creemos que es más importante. Pero yo creo que es un tema, yo estoy de acuerdo, es un tema total, absolutamente generacional. Yo de mi generación siempre he sido la madre friki y el resto de mis amigas no tenían ni idea de qué iba esto y son las personas que van a la tienda con su hijo y que le compran con 10 años un GTA. Porque no lo entienden, pero esto obviamente no le va a pasar a mis hijos ni a mis nietos. Yo creo que es un tema estrictamente generacional y sí que es cierto que todos nos fijamos en los temas negativos. Nosotros en UTAD tenemos proyectos de investigación en realidad virtual para ayudar a niños con trasplante hepático, tenemos proyectos con el Hospital de la Paz y tenemos multitud de cosas a las que estamos aplicando el desarrollo del videojuego y las nuevas tecnologías y son todas cosas muy positivas. Cuando mis hijos juegan, yo no juego porque no tengo tiempo, porque ya no me da para más la vida, pero yo todavía no he visto ninguna cosa negativa en mis hijos porque jueguen con videojuegos. O sea, que además el videojuego te ayuda en muchísimas otras cosas y desarrollo de habilidades. ¿Qué ocurre? Pues que generacionalmente pues esto no se conoce, pero estamos a una generación o 2 generaciones de que todo esto se olvide. Y sí es cierto que nos vendría muy bien un poquito más de presencia en medios, puesto que esto es un sector que no solamente por facturación, sino por el talento y por toda la riqueza que se genera alrededor de una industria tan grande como esta. Y vamos, yo creo que ahí cualquier tipo de apoyo nos vendría muy bien. Pues ya lo estáis viendo, que desde Business Insider lo vamos a hacer y ya me encargaré yo de que eso suceda. 2 comentarios muy cortitos. Uno, estoy de acuerdo, esta es una industria que todavía resulta novedosa. Otras industrias, la radio, la televisión, el teléfono,
también en su día asustaban, y yo creo que efectivamente con el paso del tiempo veremos que esto no había determinados temores infundados. Y otro sí quería decir, en su día, cuando yo hablaba con el gobierno de por qué habían incluido a los videojuegos en la Estrategia Nacional contra las Adicciones, me decían que sus objetivos eran dos. Uno, que se informasen los videojuegos de las edades recomendadas de acceso a los videojuegos. Pero eso ya existe, son los códigos PEGI. Respuesta: no lo sabíamos. Dice, y dos, que se tomen medidas tecnológicas para limitar el acceso de los más jóvenes a los videojuegos. Y bueno, eso son las medidas de control parental, ya existen hace tiempo. Dice, tampoco lo sabíamos. Claro, vuelvo a lo que decía antes Jorge, a lo mejor hay una cierta desinformación, no siempre por culpa nuestra, pero aún así tenemos que redoblar el esfuerzo para dar a conocer lo que sí que hay, y es esto, ¿no? Ahora, esto es responsabilidad, por supuesto, de la industria, que hemos creado esto y hay que darlo a conocer. Yo creo que es de las administraciones también, que nos tienen que ayudar a difundir esas propuestas, de los medios de comunicación, que se agradece que se impliquen y que hablen también de cosas más útiles y positivas sobre el videojuego, y también de los padres. Los padres también le tenemos que dedicar un poquito de tiempo pues a utilizar las medidas de control parental, a ver los códigos PEGI y respetarlos, porque es responsabilidad de todos. Totalmente. Dos cuestiones que ya estamos llegando al final, que quería abordar. La primera, Alberto, eSports, y casi quiero que me des una valoración general de todo lo que estamos hablando. Tenemos, y si no me equivoco, aproximadamente 4 millones de entusiastas en nuestro país de los eSports. Es un sector dentro del sector de los videojuegos que está creciendo de forma exponencial. ¿Cómo ves esta evolución y qué impacto puede tener en la industria? Y además, bueno, sabiendo que hay compañías muy importantes dándole difusión, como puedan ser las teleoperadoras Vodafone o Movistar y demás. Cuéntanos un poquito cómo ves este reto que tenéis y este crecimiento y cómo puede impactar en la industria. Sí, sin duda nosotros somos parte del gaming, ¿no? Al final somos una zona que estamos creciendo mucho y nos basamos en otra cosa muy diferente. Es decir, nosotros nos basamos en la audiencia, quién nos ve, quién nos consume. Creamos competiciones de videojuegos. Al final necesitamos el videojuego, ya sea en cualquier ámbito de desarrollo indie o de AAA, para poder desarrollar las competiciones. Quizás es una ventana nueva que desde hace ya más de 20 años en SL estamos trabajando a nivel global, y que evidentemente creo que es una oportunidad para hacer crecer el ecosistema y sobre todo dar historias nuevas que contar. Es decir, hablábamos de historias de videojuegos que no tenían suficientes, pero yo creo que con la diversidad que hay ahora mismo, por ejemplo, dentro de los eSports, competiciones de móviles, de consola, de ordenador, o sea, puedes jugar en cualquier sitio, en cualquier lugar. Como comentabas, para nosotros el tema de la conectividad es muy importante. Aquí en España nosotros trabajamos con Movistar en este caso, pero bueno, al final intentamos coger la tecnología, el videojuego y el crear algo diferente, ¿no? En este caso nuestras retransmisiones, nuestras competiciones y nuestros grandes eventos que hacemos a nivel global y a nivel nacional. Esperemos que pronto también podamos tener algún granito en ese sentido. Entonces, que también es algo muy importante para nosotros el poder traer producto de fuera internacionalizar, dar visibilidad de que en España suceden cosas grandes, es un poco nuestro reto en ese sentido, ¿no? Cada uno tiene sus propios retos y para nosotros es ese. Como empresa, sin duda, estamos muy enfocados en hacer crecer todo el entorno. Tenemos grandes acuerdos también, por ejemplo, con Sony a nivel global. La consola está cogiendo un peso muy importante porque al final el PC era algo que siempre ha estado ahí desde los inicios. La consola se está adaptando también a esa parte, pues tienen integraciones dentro de la consola para que puedas hacerlo todo desde ahí. El móvil también está apareciendo con fuerza. Yo creo que es algo muy importante para nosotros. Yo puedo añadir una cosa. Sí. Yo creo que es fundamental por una razón, porque los eSports pueden ser capaces de unir a las familias. Quiero decir, hay ciertos juegos, tú ves un partido de fútbol o ves una carrera de Gran Turismo de otro juego, y es capaz dentro de un televisor de que las familias puedan verlo juntos. Esa emoción, es como socializar. A veces el debate está si es deporte o no. Yo creo que cualquier cosa que genere emoción en una competición, pues genera ese tipo de sentimientos. Es verlo, ya no jugarlo, que jugarlo por supuesto, sí. pero es verlo. Es decir, cuando tú ves una competición de coches, es increíble. O sea, mi padre con 80 años lo vio y
joder, esto es mejor que la Fórmula 1 y encima es más rápido, ¿sabes? Entonces creo que pueden jugar un papel enorme en esa parte de socializar también y de generar audiencias, no solo jugar. Mi opinión. Sí, no, sin duda, totalmente de acuerdo. Y también es algo muy importante, por hilar un poco lo que comentabas, el tema de la desigualdad y de las barreras. Bueno, es un tema social, o sea, yo creo que está a la orden del día en todos los sectores. O sea, no es un tema del gaming, sino que al final es algo que nos compete a todos en la sociedad. O sea, enfocarlo en el tema del gaming, evidentemente, para mejorar un poco esta parte es importante, pero no es que el gaming sea o vaya por encima de otros sectores en este sentido, sino que al final es algo que tenemos que solucionar como sociedad. El tema de la desigualdad, o bueno, se han hecho muchos documentales, el tema de los insultos online y demás, es que es algo que sucede en la vida real. No es solo en el gaming. Y sobre todo somos un sector que no ponemos barreras. Es decir, tú puedes jugar desde tu casa, desde donde quieras, puedes ser quien quieras dentro de un videojuego. O sea, puedes tener otra vida al fin y al cabo. Entonces, hay mandos adaptados para gente con cierta discapacidad. Entonces, no sé, yo creo que al final es un mundo abierto a todo el mundo. O sea, nos empeñamos en gamificar todo en la vida, ¿no? Es decir, las grandes empresas hacen entornos gamificados para acercarse más a los empleados. ¿Por qué le tenemos miedo al gaming o a los eSports en este caso? Creo que no tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Una última pregunta rápida para acabar y ya damos paso si alguien de la audiencia quiere hacer quiere comentar algo, alguna cuestión a los invitados. Jorge, es para ti. Hay un aspecto que no quiero dejar pasar porque creo que también supone una evolución, no por obvia menos importante. La venta de juegos online creció un 43% el año pasado. Puede resultar obvio, pero en el mundo de los videojuegos, y yo lo conozco desde hace bastante tiempo, el formato físico ha tenido siempre un papel protagonista. De hecho, lo sigue siendo, el formato físico sigue facturando más. Pero me gustaría que me dijeras qué impacto puede tener en las compañías, en la industria en sí mismo, en el tejido industrial, esta vertiginosa evolución que está teniendo la venta de juego online. Bueno, al final simplemente es un canal de distribución, ¿vale? Entonces, el juego físico sigue siendo súper importante y más en este país. El juego, bueno, o la descarga digital también es importante y ahora tenemos una cosa más, que es todo el tema del streaming, ¿vale? Al final, creo que es muy bueno tener las tres cosas porque da opción a los consumidores. Una de las cosas que tiene esta industria es que da opción de muchos géneros, de muchas formas de jugar a los consumidores. Y esto es igual, los consumidores van a escoger por varias razones, por lo que sea, unas veces físico, otros streaming, otras veces descarga digital. Entonces, realmente lo bueno es que las compañías, bueno, pues tienen esas tres opciones, ¿no? Se están posicionando por ahí. Por lo cual, bueno, que sea el consumidor el que elija, ¿no? Que es muy bueno. Al final le damos libertad, que es lo mejor. El modelo de negocio al final está cambiando y surgen nuevas oportunidades, como dice Jorge, al final los juegos en streaming o plataformas, lo vemos también con otros tipos de sectores, con el tema del vídeo, los Netflix, Amazon Prime y demás, pues al final es algo que tiene que aparecer y son oportunidades para el desarrollo también, para poder ganar dinero en otras vías que a lo mejor hace unos años no existían. Hombre, yo creo que... Porque no es sustitutivo, esto es lo importante. Creemos que es sustitutivo, que si compras físico no vas a comprar digital. Complementario. Pues es complementario y como bien dices, ¿no? Al final se generan más opciones de ofrecer nuevas cosas a los consumidores y que los consumidores puedan comprar de una forma o de otra. Entonces es súper importante eso. Y luego también, un tema también personal, y es muy personal mío, es decir, con el tema físico hay muchas cosas en los videojuegos que es distinta también a la música. Al final el tema de compartir, el tema de coleccionar, hay cosas ahí, el tema también de que tampoco se juega a tantos videojuegos, como escuchar música o ver películas. A lo mejor que juegas a un videojuego, a lo mejor a FIFA toda la vida, o juegas a 2 o 3 videojuegos. Entonces, sí, que a veces supone una inversión importante de dinero. Importante, claro. Relativamente importante. Con lo cual hay ciertas cosas que, ojo, simplemente que las tengamos en cuenta, que no todas las industrias son iguales y a veces intentamos homogeneizar todo, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de la evolución natural de la tecnología, que es una plataforma más de distribución y que al final, básicamente, o sea,
al final es simplemente una plataforma, ¿sabes?, donde acabas comprando por una vía o por otra, en formato físico, en formato digital, lo que quieras. Lo que sí al final creo es por qué la industria del videojuego nos preguntamos esto cuando en televisión ya contenido bajo demanda, todo es en descarga digital, porque yo he crecido, como muchos de los que estamos aquí, otros no, yo he crecido yendo a alquilar una película al videoclub y ahora ya llego a casa, le doy al control remoto, tengo Netflix, tengo acceso, tengo entretenimiento bajo demanda y yo creo que en la industria del videojuego al final estamos básicamente creando y facilitando la vida al acceso a un producto para un consumidor y básicamente pues si no tienes las limitaciones que son el ancho de banda u otro tipo de limitaciones técnicas, yo al final el poder acceder a entretenimiento bajo demanda de cualquier tipo, yo lo veo como un plus y al final, ¿qué tenemos miedo? A que desaparezca el canal, pero todo eso se sustituirá por otras cosas. O sea, es la evolución natural de cualquier tipo de industria de entretenimiento hoy en día. Totalmente. Yo lo veo como algo positivo. Como dice Jorge, es dar más opciones al usuario y que pueda al final disfrutar de esa experiencia, como decíamos al principio, del videojuego de la forma que considere y que prefiera. Pues hemos llegado al final y si hay alguna pregunta por parte de alguien de la audiencia que quiera hacer, alguno de los invitados o a mí. Hola, soy Carlos Ferrer de Business Insider. Tengo una pregunta sobre todo para Jorge. Irá sobre el lanzamiento de Google Stadia, que ya se ha confirmado que es el 19 de noviembre. Era para saber cómo enfocáis vosotros ahora mismo la aparición de este nuevo actor, porque también está Google detrás, tiene la posibilidad de 4K, no hay que descargar nada, no hay ningún aparato, entonces quería ver cómo podéis enfocar esto. Vale, pues te contesto. La primera contestación es que no hacemos comentarios de la competencia, pero ahora te voy a contestar. Esto que es lo que quede en Twitter y todas esas cosas, que si no me echan. Pero bueno, yo te digo, también es una opinión personal y un poco de las personas que están en la compañía. Al final es bueno que surjan más actores, ¿no? Al final es bueno para lo que hablábamos, que la cultura de los videojuegos se extienda. Con lo cual pues tendrán su función y está fenomenal, ¿no? Y ojalá más compañías puedan pues estar en este mercado, ¿no? En general. Nosotros, concretamente a tu pregunta, pues tenemos un sistema que es muy parecido ya desde hace muchos años, que es PlayStation Now. Ahora mismo lo acabamos de lanzar, es una alternativa más, no es algo sustitutivo. Tenemos más de 600, 700 juegos y a un precio pues muy competitivo, con lo cual está ahí ya. No sé si se responde a tu pregunta. Yo por echarle un cable. Pero déjame la primera, ¿eh? Oficialmente no comentamos. Por echarle un cable también en la parte competitiva, para nosotros la aparición de nuevos actores como Stadia es más complicado, ¿no? Porque al final nosotros vivimos un poco de la latencia y de la rapidez a la hora de estar en igualdad de condiciones los jugadores, y los formatos más tradicionales como PlayStation, el PC, el mobile, pues al final son más cercanos más a lo que son los eSports. Nosotros estamos también creciendo mucho y nos tenemos que basar en las plataformas que más, digamos, igualdad le damos a los jugadores. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? Buenas, mi nombre es Álvaro y yo soy estudiante del máster, y yo sobre todo quería preguntar, porque se ha hablado mucho el tema de educar a las nuevas generaciones que entran al videojuego, pero ¿hasta qué punto habría que reeducar a los que ya están? Porque todos conocemos la faceta de hardcore gaming, que menosprecian el gaming de móvil y otras variantes, porque todos hemos escuchado muchas cosas, así que ¿hasta qué punto habría que también reeducar a los que ya están dentro de esa comunidad de gamers? Valeria. Yo, que te veo que pones caras, que vas de negro, estaba respondiendo ya con la cara, le estaba respondiendo casi. No, yo a los que ya están perdidos no los reeduco. Pero a las nuevas generaciones sí que me parece que es importante transmitirles el mensaje de, oye, la cultura gaming es diversa, es plural y de hecho creo que se está haciendo, y es gracias a que pues existan varias plataformas, sigan apareciendo nuevas, que en desarrollo ya haya más diversidad, que en fin, pues como decíais antes, a nivel social es un cambio que necesitamos
todos y bueno, aún así está bien que se haga un esfuerzo. Sí. Quiero decir, ya pasa. Hay muchas diferencias con respecto a cómo estábamos hace 5 años. La gente ya salta cuando ve un comportamiento tóxico online. Eso es algo que antes era impensable. Lo teníamos súper naturalizado. Hoy en día hay quien piensa que somos demasiado sensibles. Yo no estoy de acuerdo. Pero sí, desde luego intentar seguir haciendo un esfuerzo activo todos por mejorar pues como trabajadores y como consumidores, creo que es necesario. Y hay herramientas entre las compañías y entre los juegos para esa gente más tóxica, ¿sabes? Para que le puedas denunciar, para que lo puedas decir. Sí. Banear, básicamente. Banear. Con lo cual hay herramientas para que los propios consumidores, no solo las compañías, las instituciones, a los propios consumidores los que realmente tomen acción, ¿no? Que es que además con baneo siempre pensamos en juegos como el LOL y todos los de Blizzard y demás, pero Roblox, que tiene una comunidad muy joven, tiene que hacer un esfuerzo activo de ver cómo controlar que los chavales con 6-7 años no empiecen a tener comportamientos tóxicos. ¿Qué pasa? Quiero decir... Sí pasa. De todas formas, también que sepáis... por experiencia, ¿no? Hombre, te diré, no te quiero interrumpir, nada. Pero... a ver, voy a parecer una madre muy controladora, no lo soy de verdad, pero mientras los delitos de mi hijo los tenga que pagar yo, evidentemente tengo que controlar su vida. No tiene 11 años tampoco. Pero yo sí tengo, por ejemplo, el chat de su Play en mi móvil. Claro. Quiero decir, esto no es un exceso de control en los niños, sino todo lo contrario. Yo en el momento en el que vea que algo se ha ido de madre, que a veces pasa... A veces puede ser él, a veces pueden ser otros, es el momento en el que los padres sí que tenemos esa obligación de hacer algo. O sea, esto no es un control extremo, sino el control necesario y básico para que eso que precisamente dices tú deje de pasar. Y si los que ahora no lo practican a lo mejor reciben ejemplo de los pequeños, que esto pasará, pues mejor que mejor. Y decir también que la primera versión de The Good Gamer ha ido dirigida a padres y a educadores. Pero estamos trabajando también en una evolución, en una segunda versión dirigida a gamers, dirigida a jugadores. Y con ese afán de intentar recordarles que, bueno, pues que tienen que jugar mejor también. Pues María, cuenta lo que te decían los chavales ahí en la feria. Bueno, es gracioso porque cuando publicamos estas recomendaciones, pues hay algunas, por ejemplo, que dice primero el cole y las tareas, después ya pueden jugar. O las reglas las ponen los padres y madres, qué, cuándo, cuánto y cómo se juega. Entonces los chavales decían, pero vosotros qué sabéis, callaros la boca, que no tenéis ni idea, no sé qué. Y José María repartiendo el folleto por la feria, me van a matar. Insultándome, pero ¿cómo se te ocurre darle esto a mi padre? Y tal. Pues ya verás ahora cuando se lo dé a ellos también. Yo creo que al final el ser padre es una responsabilidad en todos los aspectos. Tienes más futuro, los somos, al final lo sabemos. Y ahora tenemos muchos más fuegos que cubrir. Es decir, tenemos que saber de muchas más cosas que a lo mejor mis padres hace tiempo. Sí. Claro, tenían que controlarte un par de cosas para que no te salieras un poco del redil. Y ahora pues tienes más opciones. Es decir, hay cosas buenas que tienes que controlar a cierto nivel. Pero totalmente, una cuestión de educación, como decíamos, de concienciación. Hemos llegado al final. Me quedo con que vamos a seguir viendo una industria en evolución, que tenemos muchos retos, pero también muchísimas oportunidades, que desde todos los ámbitos, tanto de la industria como del desarrollo, como desde el punto de vista de las administraciones y, por supuestísimo, de la formación, que ha quedado claro que es un elemento fundamental. Pero creo que tenemos aquí en España una industria muy prometedora y que espero que nos siga dando muchas alegrías y siga creciendo mucho. Muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedor y un aplauso, por favor, para los invitados.